En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Será por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de los santos mártires San Cornelio, Papa, y San Cipriano, obispo de Cartago, San Cipriano de Cartago, que pertenece a los padres de la Iglesia y que es considerado el más importante de su tiempo, la figura más destacada hasta San Agustín, San Jerónimo, etc. La importancia que tienen estos santos, que tuvieron entre ellos cierta relación en vida y que son del mismo tiempo, del siglo III, padecieron la persecución del emperador Decio, es que tuvieron que hacer frente a una situación y a un conflicto, ya no solamente la hostilidad del imperio contra la Iglesia, puesto que la orden del emperador era exterminar el cristianismo del imperio y por tanto de lo que era el mundo conocido, de la faz de la tierra en ese momento, sino que dentro de las propias comunidades cristianas había surgido pues un gran problema, y era el de los llamados lapsi, y tanto San Cornelio como Papa, precisamente por no hacer una condena implacable de los lapsi, como le reclamaban algunos, entre otros Novaciano, que después llegará a ser un antipapa, como el propio San Cipriano de Cartago, que tenía dentro de su diócesis pues un grupo bastante rebelde que, si bien ponían en discusión su propia legitimidad, querían precisamente que esa condena de los lapsi fuera algo definitivo. ¿Y qué eran los lapsi? Pues esta palabra, que es una palabra latina, que significa caída, tropiezo, era la denominación de aquellos cristianos que en tiempos de las persecuciones eran débiles para la confesión de la fe y acababan pues apostatando de la religión y precisamente ofreciendo sacrificios a los dioses. Podían ser los sacrificati, que participaban de los sacrificios idolátricos, o los turificati, que, como bien dice la palabra, tur, incienso, ofrecían incienso, quemaban incienso a los dioses. Pero, ¿qué pasaba con esos lapsi cuando la persecución se calmaba un poco y querían retornar a la comunión de la Iglesia? Pues, por un lado, había algunos que los aceptaban sin ningún problema y otros que radicalmente se oponían a su reintegración en las comunidades cristianas. Pronto la Iglesia tenía que dar una respuesta a esta problemática, incluso porque había otros que, si no habían ofrecido físicamente el incienso en una apariencia falsa, habían apostatado. No porque realmente tuvieran la debilidad ni el interés de ofrecer un culto pagano, sino porque querían mantener su vida. Todo esto, que nos puede parecer algo espontáneo, pues se llevaba de una forma estricta administrativamente, de tal manera que el imperio a esos cristianos que eran acusados de tales les daba una certificación, los llamados libelli, por los cuales ellos quedaban realmente como renegados de la fe cristiana y aceptados por el imperio. Como digo, había que buscar un equilibrio entre esas tensiones
que había dentro de la Iglesia y buscar verdaderamente una acogida, pero con unas condiciones. San Cipriano dirá que es posible acoger a los lapsi, a esos cristianos que habían renegado de la fe, si muestran verdaderamente un espíritu penitente y hacen penitencia por su apostasía, si tenían un certificado, lo que se llamaba el liberi pacis, que había sido dado por un confesor de la fe, aquellos que habían confesado la fe cristiana pero no habían muerto mártires, y entonces se les admitía los sacramentos ya in articulo mortis, es decir, al final de sus días podían volver a la comunión de la Iglesia. Pero ciertamente esto nos trae una enseñanza también para nuestros tiempos. En medio del rigorismo que puede darse y del laxismo, la Iglesia ha encontrado un camino, lo dirá San Alfonso María de Ligorio con el probabilismo y el equiprobabilismo. Verdaderamente se puede volver a reincorporar a la Iglesia a los que han pecado gravemente, pero tienen que dar muestras públicas y verdaderas de ese deseo ardiente de volver a la Iglesia. Por el contrario, vivimos en un ambiente de falsa tolerancia, porque la tolerancia del error no deja de ser un engaño. Y hoy se quiere justificar todo, incluso a aquellos que viven flagrantemente en escándalo público, no cumpliendo grandemente la moral cristiana, se admiten a los sacramentos, a la Sagrada Comunión. Y por tanto, pues genera un escándalo en los demás creyentes. Esto pasaba también en aquellos tiempos de San Cornelio, Papa, y de San Cipriano, obispo de Cartago. Y precisamente porque tenía una repercusión dentro de las comunidades cristianas y podía enfriar el vigor de una fe martirial, pues tenían que ser muy prudentes en sus doctrinas y en sus enseñanzas. El mismo San Cipriano, en un momento dado, tendrá que dejar Cartago y asistir su diócesis epistolarmente con la ayuda de un diácono, no porque renegara de Jesucristo, ni porque fuese cobarde en la confesión de la fe, sino por mantener el cuidado de aquellas almas que le habían sido encomendadas. Finalmente, pues él mismo tuvo que pasar el martirio, no lejos de su diócesis en el norte de África. Por tanto, esta enseñanza que nos dan los mártires de hoy pone de manifiesto que en todos los tiempos de la Iglesia pues, ha habido también dificultades, divisiones internas, pugnas de unos cristianos contra otros. Sin embargo, la Iglesia nos trae esa enseñanza perenne de que no vive de las ideologías, ni de los aparatos políticos ni humanos de los grupos de poder, sino de que, en definitiva, lo que persevera es la ley de Cristo, la ley de la caridad, y por tanto, buscando el bien y la salvación de las almas. Claro que tiene que tener esa caridad de acoger, como el buen pastor, a las ovejas descarriadas, pero también de conducirlas por la senda de la verdad y de la vida cristiana auténtica. Nunca que pueda darse una justificación del error y del pecado. Pidamos, por tanto, al Señor que, siguiendo el ejemplo de estos mártires, tuvieron que hacer frente a las hostilidades del imperio y también a las divisiones dentro de la propia Iglesia, que nos iluminen en el momento presente para saber practicar la caridad cristiana con aquel que está alejado de Dios, que está en el error, no justificando su vida y dejándolo estar, sino trayéndolo a la verdad de la vida que Jesucristo nos da
y que la Iglesia nos garantiza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.